Bien, entonces, conociendo esas variables macroscópicas, o sea, midiendo las temperaturas, yo puedo estimar las rapideces de las partículas. ¿Me explico? Y obviamente, cada sustancia tiene rapideces moleculares diferentes, medidos en las mismas condiciones, ¿no? Claro está. ¿Ok? Acá hay una tabla que les dice más o menos las rapideces moleculares, y de esto no hay mucho más para decir. Simplemente identificar quién es N, quién es KB, ¿ok? Si se trata de un gas ideal, ¿está bien? Sí, profe. Bueno, fíjate que de hecho acá lo dice. Para un gas monoatómico, la energía cinética de traslación es el único tipo de energía que las moléculas pueden tener. Así que la ecuación tanto da la energía interna U de un gas monoatómico. ¿Ok? Dice, si las moléculas son diatómicas o poliatómicas, existen más posibilidades de almacenamiento de energía en la vibración y rotación de la molécula. ¿Me explico? O sea, lo que quiero decir es que esas partículas o esas moléculas pueden almacenar energía de diferentes formas. En el caso de un gas ideal, la única energía o el único tipo de energía que pueden almacenar es la energía cinética. Eso es lo que básicamente dice. ¿Ok? Sí, O sí. sea Sí, que profe. acá tenemos otra conclusión importante, es que en un gas ideal, la energía interna es función únicamente de su temperatura. ¿Sí? Depende únicamente de la temperatura. ¿Está bien? O sea que la temperatura de un sistema definirá la energía interna del mismo. ¿Me explico? Hola. Sí, sí. Bien. Ok. Bien, acá los ejercicios son muy pocos, así que no vamos a ahondar mucho más en eso. Pero sí vamos a ver qué pasa con el término de calor. Yo lo que voy a hacer es simplemente definir o explicar un poco esto, los conceptos. Y directamente vamos a la parte de calorimetría. Esto es conceptual y teórico, así que calculo que lo leyeron a esto. Pero bueno, simplemente voy a dar Profe, las consideraciones conceptuales. Sí, bueno, digo yo no. Todo lo que por ahí mandó en la plataforma más el capítulo 10, obvio que el 11, en mi caso yo no lo leí porque era un montón, ya lo otro también. Y son un montón de conceptos que también hay que tener claros. sí, igualmente lo que está en la plataforma incluye el capítulo 11, si se habrá dado cuenta. Sí, sí, yo lo sé, pero bueno, le aviso eso nomás, que ¿Está no es que bien? tampoco uno puede leer todo de una porque tampoco te queda nada así. Ok. Bien. Entonces vamos a empezar qué es el calor y qué es la energía interna. Hay que tener mucho cuidado, y esto tiene que ver con la ley cero de la termodinámica. Primero, porque ¿cuál era el problema? El problema era definir qué corno era la temperatura. Entonces, hay una definición que vamos a retomar, que es el equilibrio térmico, ¿no? Y esto habla de la ley cero de la termodinámica, ¿no? Ustedes recordarán que dice que un cuerpo está en equilibrio térmico con otro, ¿cuando qué? Cuando se encuentran a la misma temperatura, ¿no? O sea que una manera de definir de manera muy rudimentaria la temperatura sería determinar si dos objetos están en equilibrio térmico entre sí, considerando un tercer elemento, ¿no? Comparándolo con un tercer elemento. Eso es lo que dice la ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Si dos objetos están en equilibrio térmico entre sí, significa que están a la misma temperatura. Pero, ¿qué es en realidad equilibrio térmico? ¿O a qué se debe a que dos objetos, cuando se ponen en contacto, en algún determinado tiempo alcancen el equilibrio térmico? O sea, se encuentren a la misma temperatura. Eso tiene que ver con que
se produce una transferencia de energía, en este caso térmica, entre los objetos que están en cuestión. Esa transferencia de energía es lo que se entiende por calor. O sea que en realidad el calor es un método de transferencia de energía térmica. ¿Entre quiénes? Entre dos objetos que se encuentran a diferentes temperaturas. O sea que cuando se alcanza el equilibrio térmico, el calor no tiene sentido porque el calor tiene que ser un mecanismo de transferencia. ¿Me explico? O sea que si dos objetos están en equilibrio térmico, no se produce intercambio de energía térmica entre ellos. Es decir, no hay flujo de calor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O transferencia de energía por calor. ¿Qué ¿Ok? dijo, profe? Que no lo escuché, perdón. Profe, o sea que si están en equilibrio térmico, no fluye entre ellos la temperatura, dijo. No, el calor. La El calor, temperatura no perfecto. fluye de un cuerpo a otro. Lo que fluye de un cuerpo a otro es la energía térmica. Perfecto. Y la energía térmica es el calor. ¿Me explico? O sea que el calor Sí. es un mecanismo de transferencia de energía, no es una forma de energía ni no es una nueva característica. ¿Se puede medir esa transferencia? Sí. En términos de energía térmica, sí, pero no es una nueva forma de energía. ¿Ok? Sí. La particularidad que tiene el calor es que esa transferencia de energía térmica se da en una sola dirección. Siempre del cuerpo que se encuentra a mayor temperatura al cuerpo que se encuentra a menor temperatura. O porque obviamente, en términos de energía térmica, un cuerpo que tiene mayor temperatura tiene almacenada más energía térmica. ¿Me explico? Hola. Sí. Bien. Ese mecanismo de transferencia nosotros lo vemos cotidianamente cuando, por ejemplo, nos servimos una taza de té y la dejamos en la cocina a que se enfríe, entre comillas, ¿no? Lo que está pasando ahí es que está habiendo una transferencia de energía térmica desde la taza de café hacia el aire que circunda. ¿Me explico? Y cuando esa transferencia cesa, significa que la taza de té se encuentra a la misma temperatura que el ambiente o que el aire que lo circunda. ¿Me explico? Sí, profe, se entiende. ¿Ok? Bien, pero nunca va al revés. ¿Ok? Bien. Acá hay una definición mejor de energía interna, que se la designa con la letra U, ¿no? Dice que es la energía asociada con los átomos y las moléculas del sistema. La energía interna incluye a las energías cinéticas, potencial, asociada con los movimientos de traslación, rotación y vibratorio que pueden tener diferentes sistemas a estudiar. En el caso de que sea un gas ideal, ustedes recordarán que la única energía interna o las únicas energías involucradas en esa energía interna es únicamente cinética. La cinética. Cinética. Bien. Bien. O sea que el calor, acá está la definición de que les dije antes, es un mecanismo de transferencia de energía entre dos objetos o un sistema y su entorno. Ustedes recordarán que yo ya les dije que íbamos a empezar a hablar de sistema y de entorno. Entonces, bueno, les voy a graficar qué sería mi sistema y qué sería el entorno, para que todos entendamos de qué hablamos. Mi sistema es el sistema que yo analizo. Entonces, en este caso, como va a ser un gas, qué sé yo, tengo un recipiente, ¿ok? Y acá tengo mi gas. ¿Está bien? O sea que lo que está delimitado por estas cosas rojas es mi sistema. ¿No es cierto? Y ese sistema puede estar cerrado, aislado,
o abierto. ¿No es cierto? De eso sí se acuerdan. ¿Y por qué podemos decir que es un sistema cerrado, aislado o abierto? Porque tiene que ver con los intercambios de masa y de materia, o de energía, perdón, con los intercambios de materia y energía, ¿no es cierto? En este sistema cerrado, lo único que se transfiere al entorno podría ser energía, ¿no? ¿Me explico? Hola. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Intercambio de energía. En el aislado no se intercambia nada. ¿No es cierto? Hola. Sí, profe. Y en el sistema abierto se intercambia tanto masa como energía. ¿No es cierto? ¿Ok? ¿Con Sí. qué intercambiamos? Bien, con todo lo que está por fuera de la delimitación de lo que yo considero como sistema. O sea que todo lo que esté afuera de la línea roja es lo que nosotros entendemos como entorno. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, haciéndolo más simple, lo que está acá adentro o delimitado es mi sistema y lo que está afuera es el entorno. Y lo que se puede intercambiar o no entre ese sistema y el entorno puede ser energía, hago las dos flechas, porque obviamente se puede intercambiar masa, ¿correcto? Entonces, el tema es la forma en que se intercambia o cómo hacemos para intercambiar energía entre un sistema y el entorno. De eso se trata la termodinámica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hola. Sí, profe. Bien. Sí, profe. O sea que tenemos el sistema, que es lo que está dentro de lo que estudiamos, que es lo que intercambia Exacto. energía y masa, y lo que está por fuera vendría a ser el entorno. Exacto. Exacto. Entonces, nosotros vamos a utilizar las unidades del calor, porque eso se mide en joules o calorías. Nosotros vamos a usar generalmente joules. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, bien. Bueno, ¿qué es el calor específico? El calor específico es la energía que necesitamos para aumentar la temperatura de una cierta sustancia. La cantidad específica, digamos, calor específico, entonces, de manera concreta, está definido así, ¿no? Digamos, es una definición. Es la cantidad de energía que necesito para aumentar la temperatura de esa sustancia 1 grado centígrado, 1 grado Celsius. ¿Me explico? Hola. Profe, ¿lo podría Hola, hola. volver a repetir? Sí, cómo no. Es la cantidad de energía que necesito para aumentar la temperatura de ese sistema o de esa sustancia 1 grado centígrado, 1 grado Celsius. Entonces, esas equivalencias están dadas en términos o están medidas en términos del agua. O sea, para aumentar la temperatura del agua 1 grado Celsius, yo necesito una energía de 4.186 joules. ¿Me explico? Sí. Bien. Entonces, obviamente, no es lo mismo aumentar la temperatura
en 1 grado centígrado de 1 gramo de agua que de 1 kilogramo de agua o de 10 kilogramos de agua. ¿Me explico? Hola. Sí, sí. O sea que el calor específico va a depender. El calor específico va a depender de la cantidad de transferencia de energía que yo agregue a ese sistema, la masa que tenga ese sistema y el cambio de temperatura que experimente. ¿Me explico? ¿Ok? Eso, en términos generales, Profe dijo, la cantidad va a depender, el calor específico va a depender de la cantidad de transferencia de energía que tenga, de la masa, dijo, ¿y de qué más? y del cambio de temperatura que haya, ¿no? ¿Ok? Sí. Bien. O sea que nosotros, para aumentar la temperatura de un sistema, tenemos que entregarle energía o tenemos que transferirle energía. Esa transferencia de energía nosotros la podemos medir en términos de calor. Y se va a simbolizar con la letra Q. ¿Ok? Hola. ¿Qué sería esta Q? Sí, profe. Bien. O sea que la relación que hay entre el calor, la masa, el cambio de temperatura, es lo que nosotros definimos como calor específico. Es una C minúscula. Entonces, hay una tabla de calores específicos que se pueden medir, de manera tal que podemos calcular la transferencia de esa energía en términos de los calores específicos, ¿no? Que es lo que se demuestra acá. ¿Atacamos bien? Hola, hola. Sí, profe, lo escuchamos. Acabamos bien. 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 Entonces, todo esto es para que hagamos ejercicios de calorimetría, que entendamos qué es la calorimetría. ¿Qué es la calorimetría? La calorimetría simplemente dice que, bajo algunos supuestos, nosotros podemos conseguir que un sistema esté en equilibrio térmico y podamos calcular la cantidad de energía necesaria para tal fin. ¿Ok? Utilizando dos conceptos muy básicos. ¿Qué es un calorímetro? Antes que nada. Acá. ¿Un recipiente aislante? Un recipiente aislado, ¿no? Aislado. Ujú. Yo tengo acá, profe, que ¿Cómo? calorimetría, medición de calor, profe. Lo ¿Cómo? había tomado como apunte, como el que mide el calor. ¿Es un dispositivo para medir el calor, profe? Para medir la transferencia de energía, sí, en términos de calor. Entonces, básicamente, la calorimetría consiste en averiguar qué sucede cuando yo tengo un recipiente aislado, está bien, aislado de mi entorno, si se quiere. ¿Ok? Pongo dos objetos, por ejemplo, este que se encuentre a una temperatura 1, y a este con una temperatura 2, donde la temperatura 2
es mayor que la temperatura 1, de manera que se produce una transferencia de energía térmica, ¿no? Cuando se ponen en contacto. ¿Ok? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? El objeto 2 va a transferir energía al objeto 1, ¿no? Claro. Después de un tiempo prudencial, esto es medible, lo que ocurre es que todo este sistema se encuentra a una temperatura homogénea T, que se la llama T de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Básicamente el estudio de la calorimetría es esto. Pongo objetos en contacto térmico entre sí, en un recipiente que esté aislado del entorno. Todo este recipiente constituye mi sistema, ¿ok? Se lo colocan juntos y en un tiempo prudencial, todas esas sustancias que están en contacto entre sí tienen una misma temperatura. O sea que se ha llegado al equilibrio térmico. O sea que el tiempo, esto es equilibrio térmico. Profe, le hago una pregunta. ¿Se tiene en cuenta solo los objetos o también quién los contiene? ¿Qué los Ahora vamos contiene? a ver. Ahora vamos a ver. En esos objetos que estamos hablando, puede ser que incluyamos al calorímetro o no. En general sí, y a veces no, pero es dependiendo lo que tengamos en el problema. Pero básicamente, todo lo que nosotros vamos a hacer con estos ejercicios de calorimetría es hallar la temperatura de equilibrio mediante conceptos de calor, utilizando los calores específicos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hola. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, la única ecuación posible para que esto se cumpla, en términos de transferencia térmica, la sumatoria de todas las transferencias térmicas por calor tienen que ser 0. Esta es la única ecuación del calorímetro. Es la única ecuación, tiene un solo renglón, y es la única ecuación que vamos a aplicar. ¿Qué sucede con esto? Si lo aplicamos a mi sistema, va a ser Q1 más Q2. ¿Correcto? Sí. Bien. Entonces acá, lo que hay que hacer es identificar quién absorbe calor y quién cede calor, ¿no? Entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, en el caso de este ejemplo que tenemos acá conceptual, ¿quién estaría cediendo calor al otro? El de temperatura 2. Y Muy el bien. 2 al 1. Salud. Muy bien. Este cede calor. ¿No? ¿Por qué cede calor? ¿Y por qué era el que se encontraba a mayor temperatura? Muy bien. Y este es el que absorbe calor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es asignarle un signo, una convención, para quien cede calor y para quien absorbe calor. Entonces, si nosotros tenemos mi sistemita, esto es siempre aislado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esto está aislado del entorno, eso ya lo saben. Entonces, acá ya tenemos nuestra primera convención. Si hay una transferencia de energía térmica por calor
que ingrese a mi sistema, el calor va a ser positivo. ¿Ok? Si el calor sale de mi sistema, ¿será qué? Negativo. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, Profe, profe. o sea que Entendí, si profe. ingresa calor al sistema es positivo y si sale es negativo. Exacto. O sea que, si lo tomamos en este ejemplo, ¿cuál sería positivo y cuál sería negativo? El objeto Tomando 2 esto como sería base, positivo. ¿cómo? El objeto 2 sería positivo. El objeto 2, dice usted, sería positivo. Sí, No profe, sería porque cede negativo porque calor. está perdiendo energía. Si cede calor, entonces. Si cede calor, es negativo. ¿Qué dijimos acá? ¿O no? Negativo en el momento de ceder, porque para ceder tiene que ser positivo. No, señor. En el momento que cede, el calor sale de este sistemita, ¿o no? Sería Q1 positivo porque está recibiendo calor de Q2 y Q2 Exactamente. como está cediendo está perdiendo, entonces pasa a ser negativo. Exactamente. Porque este sería mi otro sistemita, ¿no? Entonces, en este sistemita, el calor se va. Se transfiere al otro, ¿o no? ¿Hola? Sí, profe. Bien. Claro, entonces no sería, porque nosotros lo estábamos tomando como el que tenía mayor temperatura va a tener más energía interna como para ceder, pero al estar cediendo sería negativo, no positivo. Exactamente. Por eso estoy poniendo acá que es negativo. ¿Lo ven? Hola. O sea que todo esto estaba a una temperatura inicial y acá va a haber una temperatura de equilibrio. Entonces, estos calores lo podemos expresar en términos de los calores específicos. Entonces, Q1 va a ser M1 por el calor específico 1 por el cambio de temperatura que haya sufrido, ¿no es cierto? O sea, lo que estoy diciendo es la temperatura de equilibrio menos la temperatura 1, ¿verdad? Hola. Profe, ¿qué Sí, dijo? profe. Q1 es igual a la masa 1, ¿por qué? ¿Por el calor qué? Por el calor específico del elemento 1, Ahí por está. el cambio de temperatura que haya sufrido, ¿o no? Ese cambio de temperatura que sufrió va a ser la temperatura de equilibrio y la temperatura que tenía inicialmente, o sea, T1, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Esto sería delta T, ¿verdad? Profe, le vuelvo a preguntar, ¿delta T qué viene a ser? El cambio de temperatura. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Sí, Sí, profe. Bien, y Q2 será M2 por el calor específico 2, el cambio de temperatura que haya sufrido el objeto 2. La temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio menos T2. ¿Ok? O sea que la sumatoria de todos esos calores van a tener que ser 0. ¿Cómo me voy a dar cuenta quién cede y quién absorbe calor? Mirando acá. Si esta resta me da positiva o negativa, ¿qué significa? Negativa que cedía, ¿no era? Exacto. Que uno cede. Y si es positiva, el otro absorbe. ¿Me explico? Sí.
Profe, pero ¿eso se toma aislado o se debe unificar? Porque la temperatura de equilibrio de los dos no sería la misma. Sí, ahí está puesta, que es la misma, ¿o no? Sí, Acá, ¿no? sí. Bueno, ahí está. Claro, no. Mi pregunta es, como nosotros hacemos Q1 menos Q2, ¿no? Lo igualamos a cero. Mi pregunta es si debemos igualar esas ecuaciones a cero y, por ejemplo, hallar la temperatura de equilibrio. Sí, obviamente, de eso se trata. Lo que les estoy diciendo acá es que hay que fijarse. Acá hay dos maneras para hacer un ejercicio este. Primero lo vamos a hacer con un ejemplo, porque me parece que es lo más sensato, para que ustedes vean cómo se procede. Esto se va a cortar, así que nos vemos en 5. Bueno. Dale.